Testimonio de salud, remedios naturales de Marta Poveda. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Esta presentación tiene como fin mostrar una parte de mi testimonio personal de salud, pues Dios ha obrado y sigue obrando grandemente en mi vida, y lo alabo y lo bendigo desde el fondo de mi alma, pues grandes son sus misericordias para con sus hijos. Vamos a leer en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro lo que me atañe. En diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra y se ha interpuesto para estorbar en la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis y entonces la intervención se efectuó en forma notable. Página 141. Y efectivamente, en la crisis que he tenido, el Señor se ha interpuesto, pues el objetivo de Satanás era destruirme. Pero Dios es grande y poderoso y sabemos que hasta hoy Él actúa. En este texto se aplica en especial a la crisis de la cual estoy saliendo con su mano fuerte y su brazo extendido, listo a prestar socorro. Puedo decir con toda seguridad que Dios ha actuado en mi vida en el pasado y hoy lo sigue haciendo, pues su mano poderosa no se ha acortado para orar en la vida de sus hijos que le aman y lo buscan. Este testimonio tiene como fin mostrar que la transgresión de la ley de Dios siempre genera consecuencias. Pero además, más importante que esto, es para infundir ánimo, de ser posible, a los desanimados, de dar una voz de aliento a los desalentados y demostrar a los incrédulos que Dios escucha las oraciones y bendice a los que desean obedecerle. Pero por sobre todo, glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos, fuerte, poderoso y valiente. Bendito sea su nombre. Mi nombre es Marta Poveda. Como antecedente personal, a la edad de 12 años aproximadamente, mi madre me llevó a una consulta en la casa de mi abuela Tránsito, quien era adventista, y la visitaba un pastor médico misionero adventista colombiano llamado Jeremías Duarte. Lo único que recuerdo de lo que dijo mi madre: esta niña tiene los intestinos negros de tomar Coca-Cola. Puedo decir hoy que fue impactante en su momento, pero como yo era una niña, a pesar de estas palabras tan fuertes, y sin conciencia alguna, yo continué mi vida como si no hubiera pasado nada. Seguí tomando Coca-Cola de una forma descomunal, pues puedo decir que esta bebida forma adictos. Sumado a esto, consumía toda clase de comida chatarra. No tenía horarios de temperancia en las comidas, los paquetes, los refinados, las comidas rápidas y todo cuanto pueda ocasionarles daño a la salud y que son alimentos falsos procesados, los consumía normalmente. Así fue mientras continué en la secundaria, luego en la universidad y también en el trabajo, pues a pesar de haber estudiado una rama de la salud, puedo decir que los médicos, las enfermeras y en general la mayoría de este gremio no tiene normas básicas de cuidado de su propia salud y tampoco lo enseña a sus pacientes, pues en el pensum académico en general desconoce o no aplica el autocuidado. Los horarios son fuertes y muy extendidos, pues el personal sanitario respeta muy poco los horarios de comida. Las jornadas de trabajo son excesivas, el estrés. Puedo decir además que también fuman tabaco, beben alcohol. Todo esto afecta gravemente la salud en el día a día. Y hoy no hay tiempo ni para el autocuidado de la salud en general, hasta que estalla por algún lado el problema de la salud. Bien se les aplica el dicho: en casa de herrero, asadón de palo. Igual sucede con el mundo en general. No existe una verdadera educación en el método de la higiene de la salud, que es la base del sistema ProSalud adventista. Y esto debo decir que debiera de iniciarse desde edad pequeña en las casas y en los hogares. A la edad de 30 años ingresé a las filas de Dios, pues la mano poderosa de Dios se posó sobre mi hijo menor, quien fue salvado de una grave enfermedad. Mi promesa para con Dios fue: Señor, si me salvas a este hijo, aunque no te conozco, yo me vuelvo cristiana. Sin duda alguna, Dios hizo su parte. Mi hijo salió ileso de una hospitalización, pero pudo ser muy diferente. Ahora solo quedaba hacer mi parte, la cual cumplí, empezando a caminar en el cristianismo, pero segura de que hay un Dios en los cielos que responde las súplicas fervientes.
Los cambios de la vida práctica religiosa fueron poco a poco, incluyendo los cambios en la alimentación, pues luego de 10 años de estar militando en la fe, aún no entendía bien todo lo que ello implicaba, pues el tema de la reforma pro salud se hablaba muy poco, y los hermanos que practicaban ya la reforma en la salud no eran muy conocidos y aceptados, y hoy diría que eran relegados a un segundo plano, pero mi corazón simpatizaba con ellos grandemente y sabía que ese era el camino por donde debía andar. Pasados otros años, con autoestudio, ya practicaba mucho más cambios en el estilo de vida. Esto fue fundamental para el abandono del uso de las drogas químicas a pesar de ser personal de salud. Y puedo decir que yo realmente ahora todo lo trato naturalmente. E inicié a andar en el camino de los 8 remedios naturales, que Dios dejó especialmente en la alimentación. Dios iba mostrando con el estudio de su palabra cuál era su voluntad, además de aprender, simpatizar y frecuentar hermanos con la fe reformada en la Reforma Pro Salud. ¿Cuál era el plan de vida para sus hijos, aunque con falencias he tratado de seguir? Pero esto no fue suficiente. El pecado siempre trae sus consecuencias. Hay un texto que dice que transgredir las normas de la salud es igual a transgredir la ley moral. Así de importante es. Los momentos más dolorosos físicamente en mi vida y en mi salud estaban a punto de estallar. El resultado de esto es que debido a una enfermedad repentina, a pesar de que mido 1,56 m, llegué a pesar 38 kilos. Bien puedo decir que soy viva solo por la misericordia de Dios. El problema de salud inició el 1 de mayo de 2025 a las 12:30. Inició con un cuadro de dolor fuerte en la región abdominal y pélvica. Y así prosiguió por 8 días aproximadamente. El dolor no me permitía ingerir alimentos, solo líquidos, acostumbrada como he estado toda mi vida a lidiar con intoxicaciones alimentarias, pues tengo débil los intestinos. Lo traté una vez más en casa con hierbas medicinales que siempre me habían funcionado. Gracias a Dios, fueron una gran bendición para mí. Pero pasados los días, al ver que no pasaba el cuadro, asistí a una consulta para poder diagnosticar con exámenes qué era lo que realmente tenía, pues evidentemente no era una intoxicación. Todos los posibles diagnósticos pasaron por mi mente e inicié a transitar en el sistema de salud, con el fin de aclarar realmente qué era lo que tenía, pues el dolor no pasaba, fiebre alta, sudoración en las noches, insomnio y por supuesto pérdida irremediable de peso, dolor, angustia y lo que más puede suceder a un enfermo. En el sistema de salud se me diagnosticaron inicialmente cálculos renales, una masa en hueco pélvico por ecografía de abdomen total, la cual fue confirmada con una ecografía endovaginal, que tenía esa masa una medida de 7 centímetros por 4 centímetros. Y así, con estos exámenes, me remitieron a todos los especialistas por consulta externa a fin de continuar el tratamiento médico. En este punto, los pensamientos más oscuros de padecer un posible cáncer me embargaron, y allí, confrontada con lo que había leído, estudiado y creído durante unos últimos años en mi vida, decidí seguir el plan de Dios y hacerme los tratamientos naturales, por lo cual busqué ayuda en los hermanos que sé que son médicos misionarios. A ellos agradezco inmensamente toda su ayuda y orientación, además de las oraciones de los hermanos que oraron intercediendo por esta sierva ante el trono de la gracia. Y muy juiciosa y con agrado inicié el plan de un pastor médico misionero de Panamá, quien me apoyó grandemente en oración, orientación y ruego junto con su esposa. En estas alturas de mi problema de salud, recordé este texto del libro Primeros Escritos. Dios ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro, hasta que cumpla su efecto serán dejados sucios e impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que profesan. Tienen una norma de piedad por demás baja y les falta mucho para tener la santidad de la Biblia.
Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestros gustos, vivimos y obramos según el mundo, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Eso está en el capítulo La prueba de nuestra fe. Por lo cual decidí asumir esta crisis con el fin de honrar a Dios y darle gloria, según este texto que he leído. Entonces deposité enteramente mi confianza en Dios. Tuve el acompañamiento inmenso de mi familia, a quien agradezco y los amo. Y tuve además la oración intercesora de la hermandad, a quienes también agradezco inmensamente, y que Dios les pague conforme a cada uno sus obras. Benditos sean ellos. También inicié, luego de este diagnóstico, de esta impresión diagnóstica, una terapia de barro en la casa, con la cual estaba yo 24 horas, 7 días de la semana, todo el tiempo en la parte abdominal pélvica, de acuerdo a como dicen los libros. Igualmente inicié a desarrollar la solterapia, que es supremamente importante en el tratamiento de levantamiento de las enfermedades, aumentar el sistema inmunológico y demás, según dice la literatura. También hice hidroterapia o terapia con el agua, específicamente para la parte afectada. Conseguí las tinas y lo hacía en casa, ayudándome con mi familia, obviamente, cuando podía, porque un momento en que no podía levantarme de la cama. Ingesta de agua, en especial de naceros o de montañas, libre de químicos, ya que el agua es supremamente importante para todos los tratamientos y para la vida diaria. También frotaciones con sal marina, de acuerdo a lo que dicen los libros, para eliminar las impurezas. Todo esto tiene una ciencia grande detrás. Y por supuesto, la dieta cruda en el principio de la etapa de la enfermedad, porque realmente no podía ingerir ningún alimento y no me faltaron nunca mis hierbas naturales, que guiadas junto con los hermanos misioneros y con los libros que he adquirido, gracias a Dios, pues todo se puso en marcha y muy juiciosa hacia el tratamiento. Además, tenía una orden de un examen más especializado, un TAC con contraste doble para ver mejor la ubicación de la masa y sus características. Este examen fue posterior y me lo tomaron 2 veces. En la segunda toma tuve la oportunidad de hablar con la radióloga, que me explicó que no habían encontrado ninguna masa en el primer examen y que en la repetición del examen, específicamente en la parte pélvica con la máquina del TAC, me dijo que no había ninguna masa, por lo cual recomendaba otro examen más especializado, una resonancia magnética. Yo en ese momento, aún aturdida como estaba, no entendía bien lo que pasaba. Mi mente estaba confundida, pero me afirmé en la certeza de la esperanza que Dios estaba ya orando en mi vida, por lo cual volví feliz a casa y continué el tratamiento como lo venía haciendo, pues mi malestar físico aún continuaba. Se me ordenó una resonancia magnética para ver más detalladamente si estaba la masa o no, y además pedí una colonoscopia. En la resonancia magnética posterior se descartó la masa. Gloria a Dios. Además, en la colonoscopia se me diagnosticó una colitis, inflamación del colon, y estoy a la espera, pues mis intestinos realmente han sido muy afectados por tantos años de abuso. Algún médico hermano misionero me dijo que si yo no hubiera cambiado mi dieta hace unos 10 años y adoptado cambios en el estilo de vida, probablemente mi estado sería aún más lamentable. Hoy pienso que tal vez ya no estuviera en este mundo por causa del abuso en mi organismo durante los primeros 30 años e inclusive cuando estaba militando en la fe, porque no había tomado en serio la reforma. Actualmente estoy en el proceso de recuperación. Sigo colocándome mi barro en el abdomen 24/7. Sigo ingiriendo bastante alimento con fibra, tomando mis hierbas medicinales. He logrado subir a 39 kilos. Ya estoy tolerando la dieta, gracias a Dios, pero lo más importante es que confío en que plenamente Dios me restaurará para que anuncie el testimonio que Jehová, Él es un Dios poderoso y que obra hoy al igual que lo hizo en el pasado, como cuando abrió el mar rojo, o como cuando resucitó a Lázaro de la tumba, o como cuando curaba a los leprosos. Este hecho me ha servido en lo personal para afianzarme en la cura de los remedios naturales y poner en práctica y seguir estudiando aplicadamente su plan de salud. Dios dice en su libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes
agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran de conocer los agentes de la naturaleza que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidado y esfuerzo que lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que, si no se le imponen trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveran en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Consejo sobre el régimen alimenticio, sección 17. El régimen alimenticio como remedio racional. Es mi deseo que Dios te ayude a creer que hay un Dios en el alto cielo que vela por nosotros y que no nos abandona en medio de nuestro dolor, aflicción y arrepentimiento. Busquemos obedecerlo en tanto que podemos hallarlo. Hermano, esta crisis que yo he tenido como individuo me ha servido para afianzarme más en lo que he creído y creo que ha sido una prueba, como decía el libro Primeros Escritos, cuando leímos al principio, de afianzamiento y de mejoramiento del carácter. Está en mis manos y en la suya, querido amigo y hermano, de que reciba todas las correcciones que Dios le hace de una forma que pueda ser de crisis y que podamos mejorar el carácter, que es realmente lo único que llevaremos al cielo. Con paciencia, con resignación, con oración, llevemos todas nuestras cargas a los pies del Señor Jesucristo, que es quien realmente hace todo el trabajo por nosotros y quien realmente nos da la salvación. Busquemos a Dios ahora que podemos. No reneguemos en las pruebas. Busquemos obedecerle. Fijémonos cómo Dios quiere que nosotros vivamos una vida en plenitud, en salud, en alegría. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Bendito sea el nombre del Dios del cielo, y que usted, amigo y hermano, si le llega a pasar esto en su propia persona o en un familiar, sepa cuál es el camino que hay que seguir. Recuerde que hay una sola forma de curación que el cielo aprueba. Busca la reforma pro salud. Será una bendición para ti y para tus amados. Bendiciones. Maranata. Cristo viene.